Bueno, le damos la bienvenida a todos. Hoy es día 14 de enero de 2026. Estamos en nuestra clase del estudio de la mediunidad. Dando bienvenida a este año a los compañeros presentes, a los que van a llegar y los que van a poder mirar esta clase en el futuro. Vamos pidiendo así a la espiritualidad superior que nos pueda iluminar, proteger, ayudarnos a abrir nuestras mentes y corazones para el estudio. Y empezamos como siempre con una lectura que nos va a hacer María Emilia, y enseguida de la lectura el doctor Sergio nos hace la oración de apertura, por favor. Buenas tardes a todos. Vamos a leer un párrafo del libro Pan Nuestro de Chico Xavier por el Espíritu Emmanuel, abierto al acaso. Dice lo siguiente: ¿a quién obedeces? Y, siendo él consumado, vino a ser la causa de eterna salvación para todos los que le obedecen. De Pablo, Hebreos 5:9. Toda persona obedece a alguien o a alguna cosa. Nadie pertenece sin objetivo. La misma rebeldía está sometida a las fuerzas correctoras de la vida. El hombre obedece a toda hora, pero si aún no puede definir su propia sumisión como una virtud constructiva, es porque generalmente atiende antes de todo a los impulsos bajos de la naturaleza, resistiéndose al servicio de autoelevación. Casi siempre transforma la obediencia que lo salva en esclavitud que lo condena. El Señor estableció las graduaciones del camino, instituyendo la ley del esfuerzo propio en la adquisición de los supremos valores de la vida, y determinó que el hombre aceptase sus designios para ser verdaderamente libre, pero la criatura humana prefiere atender su condición de inferioridad y organizó el cautiverio. El discípulo necesita examinar atentamente el campo en que se desenvuelve su propia tarea. ¿A quién obedeces? ¿Acaso atiendes en primer lugar las vanidades humanas y las opiniones ajenas antes de observar el consejo del Divino Maestro? Es justo reflexionar siempre sobre eso, porque solo cuando atendemos en todo las enseñanzas vivas de Jesús es cuando podemos quebrar la esclavitud del mundo a favor de la liberación eterna. Muy bien. Querida, ¿cuál es el número de este mensaje, por favor? El libro Pan Nuestro. El número 16. 16. Muchas gracias. Antes de la oración, la sugerencia de que todos tengan como que una botella o un vaso con agua para la fluidificación. Y entonces, queridos, que podamos tener una buena reunión de estudio, ahora con la presencia de Juliana, volviendo de sus vacaciones, que podamos estar muy contentos por todo, empezando un año nuevo, con toda una perspectiva de estarmos con más contenidos sobre el espiritismo de un modo general, pero también de algo muy provechoso sobre la mediunidad, la ciencia de la mediunidad, la ciencia espírita, para que nosotros mismos, valorando estas cosas, podamos también buscar la práctica, el ejercicio, para que nos quedemos como medios preparados, seguros para la caridad que todos necesitamos de practicar. Que los benefactores, hermanos queridos desencarnados estén
nos visitando, si posible, en cada uno de nuestros hogares, nos trayendo fuerza, salud, protección, inspiración, para que tengamos más una vez en la noche de hoy un provecho de este querido encuentro de amigos. Y el Maestro Jesús, María de Nazaret, los apóstoles, los discípulos puedan utilizar alguna de la nuestra donación fluídica para algo de tratamiento, de mejoría, de gente, de hermanos que estén sufriendo de algo, una enfermedad, sea física, sea mental, y como este mundo está como que en condiciones muy difíciles, con guerras, invasiones, miseria, pobreza, que toda una espiritualidad permanezca trabajando días y noches por la paz que tanto nuestro mundo necesita para seguir adelante. Muchas gracias, queridos amigos espirituales. Y vamos al estudio de la noche de hoy. Gracias a todos, queridos. Muy bien, entonces estábamos conversando con Juliana sobre cómo fue el estudio del miércoles anterior. Y ustedes se acuerdan que estudiábamos sobre la eclosión de la mediunidad, hablando de niños, de jóvenes, de adultos, y en una cuarta y última etapa, algo que puede ocurrir con los viejos, sea para que los viejos aún trabajen en la seara de la mediunidad, pero también aquel aspecto de los enfermos, los hermanos que están flaquitos, con problemas médicos en terapia intensiva, con riesgo de vida, frecuentemente miran espíritus, hablan con ellos, que es como una anticipación cuanto a la desencarnación, cuando se van se vinculando al mundo espiritual gradativamente. Pero dejamos algunos aspectos bien simples. Entonces vamos para la página 141. Busquemos, por ejemplo, volviendo a el que hablábamos. Es muy común en los momentos próximos a la desencarnación la ampliación de las facultades mediúnicas, sobre todo por la percepción de entidades espirituales. Pueden ser momentos de gran belleza y alegría si el espíritu cultivó el bien a lo largo de la encarnación. Puede representar, sin embargo, sufrimiento para la criatura que no supo conquistar valores positivos durante la experiencia terrestre.
el momento de la eclosión de la facultad mediúnica en el espíritu encarnado, es de fundamental importancia, una vez que esa facultad podrá proporcionar beneficios al propio encarnado y al prójimo, si es bien orientada y amparada fraternalmente. Se debe considerar, sin embargo, que no siempre la persona es convenientemente asistida después que afloran sus facultades mediúnicas, sea por ignorancia respecto al asunto, lo que es más común, sea por desinterés o desatención de los familiares o de los amigos. Lo cierto es que en el inicio de su desarrollo, los medios enfrentan muchos conflictos, en general por el desconocimiento, por una especie de ignorancia sobre este tema, tanto desconocimiento sobre aspectos teóricos como, claro, desconocimiento de cuestiones de naturaleza práctica. Muy bien. Después, antes, a veces no tiene el menor conocimiento de la doctrina y ni siquiera traspasaron nunca las puertas de un centro espírita. No podemos olvidar que mediunidad es una cosa universal. No es una cosa de solamente espiritistas, espiritualistas, porque tiene una contrapartida biológica, física, pero que tiene toda una importancia por causa de un planeamiento para una nueva reencarnación, para el trabajo, para la utilización de la mediunidad como herramienta de caridad. Pero la gente no tiene el recuerdo de estos planeamientos que ocurrieron en el más allá, antes de la reencarnación. Pero también, por el mismo aspecto, espiritistas en el planeta son muy pocos en comparación con 1.000 millones de encarnados. Entonces la gente no conoce casi nada sobre espiritualidad. Con una visión espiritista, mucho menos. Entonces, cuando hay la eclosión de la mediunidad, nosotros nos quedamos como que dependientes de cómo estas cosas van a ser trabajadas en familia y del punto de vista de sociedad. Pero centro espírita es casi una raridad, no en Brasil, pero en la mayoría de los países. Para que tenga una idea, más o menos hace 16 años, sí, yo estuve en Beijing, China, por causa de un congreso mundial de psicoterapia.
y yo viajé por sugerencia de un amigo argentino espírita, Anton Sabino Luna, que algunos de ustedes conocen, y yo fui a hablar sobre este tema de tratamiento espiritual de gente con trastornos mentales en las casas espíritas con las herramientas de la mediunidad y de la fluidoterapia. Y entonces estuve hablando, 2008 era un año de una crisis económica mundial por causa del alquiler, problemas en Estados Unidos con repercusión en otros países, pero aún así teníamos 2.500 personas participando, inscritos en este congreso. Creo que brasileño, solamente yo, espírita, solamente yo. Y entonces fue muy interesante compartir algunas cosas que la gente no tenía menor idea, pero escucharon, nos quedamos amigos de mucha gente, incluyendo gente de China, gente o gente del Oriente, con los ojos de los orientales, en la mayoría. Había americanos, mexicanos, franceses también. Pero la idea es que parecía que yo estaba veniendo de otro mundo, porque hablaba de algo que era muy distinto del conocimiento de colegas psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas. Pero el otro aspecto, yo busqué me informar sobre centros espíritas en China, pero claro, con más propiedad en Beijing, capital del país. No había nada, porque yo pensaba que ellos estarían también en el Congreso y mismo que no, conociendo a alguien o algún centro espírita, yo pudiera hacer una charla, una cosa de confraternización. Nada. Entonces, yo fui visitar aspectos muy lindos de la cultura china. Por ejemplo, muralla de China, que es una cosa impresionante. Y también algunos parques, algunos sitios muy hermosos. Y volví más o menos una semana después. Entonces, por eso, hablar de mediunidad, hablar de espiritismo, conocer este aspecto de la eclosión de la mediunidad para cada uno, es una cosa importante, pero aún muy desconocida. Mediunidad de una forma general. Claro que si estamos en Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, México, es una cosa. Colombia, Ecuador, mismo hay muchos pocos centros espíritas. Por eso, la nuestra tarea, que suele ser de todos, de estudiarmos, hablarmos de estas cosas siempre que posible, para que como una semilla podamos estar haciendo una especie de una siembra para el futuro.
Entonces, después de intentar solucionar sus problemas por los métodos convencionales, mediúnicos y psicológicos, es que recurren en última instancia al espiritismo. Entonces, ustedes se acuerdan del último miércoles, cuando llegamos a este punto, yo he hecho una pausa para contar el caso de Leticia, que conocí en Ginebra, Suiza. ¿Se acuerdan? Una joven que empezó a mirar tanto cuando estaba durmiendo como estaba despierta, a espíritus con una apariencia muy, vamos a decir, de como que cobrando algo. Y yo compartí con ustedes toda la historia. Entonces, porque tenía 14 años y de una hora para otra empezó a mirar espíritus que tenían como que una apariencia de amenaza, pero ustedes estaban todos acá, solo Juliana que no. Entonces yo voy a contar para Juliana otro día, o entonces invitarla para que escuche, asista la grabación del último miércoles. ¿Puedes anotar, Juliana? Muy bien. Entonces, debidamente, antes, cuando ocurre esto, estos hermanos llegan completamente desorientados a la casa espírita, aún bajo el guante de los preconceptos religiosos que alimentaron por mucho tiempo por sus creencias distintas. Muy bien, debidamente orientados para un tratamiento espiritual a través de pases y reuniones de estudios evangélicos, se revelan incrédulos, exigiendo que el espiritismo les resuelva las dificultades de un instante para otro. ¿Por qué piensan así? Por falta de conocimiento, de una buena orientación. Es humano querer quedarse bien muy rápidamente, pero no es así. Y muchas veces la gente busca tratamiento en la casa espírita solo para quedarse bien, pero después van a tener estudio para comprensión por qué tuvieran aquellos síntomas, porque en ellos había un planeo para su reencarnación, para algo hermoso de evolución espiritual, para con el uso de la mediunidad como herramienta de caridad. Entonces, preguntan por un centro que sea más fuerte. Dicen no creer en la influencia de los espíritus. Afirman que no quieren ser medios. Es natural que sea así, porque se encuentran en desequilibrio psicológico, pero no solo. Es el resultado de una falta de conocimiento. Y es comprensible que la persona solo quiera quedarse bien y no se importa con más nada. Por último,
el dirigente espírita o aquel a quien corresponden las tareas necesitan tener paciencia y conquistar su confianza. Seguindo para la próxima página, en otras ocasiones, los medios iniciantes, por revelarse fascinados por el entusiasmo excesivo, ahora es el contrario. Delante del impacto de las revelaciones espirituales que los visitan de lleno, solicitan el entendimiento y el apoyo de los hermanos expertos para que no se pierdan a través de engaños brillantes. Muy bien, porque a veces, queridos, la visión de entidades, de contextos del más allá, es una cosa que puede traer para personas que aún no están preparadas debidamente, pero van a quedarse en el futuro, una idea de seducción, una idea de poder, de tener en algo que es distinto de la gente común. Y para gente que tiene orgullo, puede traer algo que va a necesitar de orientación, de una buena administración, para que no se quede muy entusiasmado con sus visiones, sus inspiraciones, para que no se miren a sí mismos como alguien de una condición especial y mejor de cualquier otro. Entonces, cada caso es un caso. Y el dirigente espírita, el atendimiento fraternal, suele conocer y orientar lo más temprano. Tanto el candidato a médium y cuando es un niño, cuando es un joven, el familiar, madre o padre, que viene a la institución buscando una orientación espírita. Muy bien. Las casas espíritas ofrecen campo para el estudio y la educación de la mediunidad a todos aquellos que desean servir en la siembra de Cristo en esa área. Auxiliar al medium en la tarea de desarrollar su facultad mediúnica en beneficio del prójimo y de sí mismo no es tarea fácil. Exige del dirigente espírita no solo dedicación a ese género de actividad, sino lucidez mental para auxiliar con bondad y paciencia a la criatura que presenta la mediunidad de eclosión en bases de pruebas. Los dirigentes espíritas deben comprender, sobre todo, que en el inicio de la mediunidad, los medios tropiezan con el escollo de tener que vérselas con espíritus inferiores y deben darse por felices cuando no solo
son espíritus livianos. Necesitan poner toda la atención en que tales espíritus no asuman predominio, por cuanto ocurriendo eso, no siempre les será fácil desembarazarse de ellos. Ese punto es de tal modo esencial, sobre todo en el comienzo, que no siendo tomadas las precauciones necesarias, pueden perderse los frutos de las más bellas facultades. Es fundamental que los orientadores espíritas, empeñados en el trabajo de estudio y educación mediúnica, tengan conciencia de lo que representa esa práctica para saber auxiliar acertadamente. El orientador espírita necesita conocer con seguridad la doctrina espírita y las sutilezas de la práctica mediúnica. Debe ser alguien que busca vivenciar las enseñanzas evangélicas para poder transmitir al medium iniciante respuestas claras a sus dudas y confortamiento moral a sus alteraciones emocionales o afectivas, porque hay como que a veces algunas perturbaciones del humor del candidato con la eclosión de la mediunidad. La criatura cuya facultad mediúnica eclosionó y que se dispone a iniciar su ejercicio debe tener conciencia de la importancia y de lo que significa esa facultad. Claro que es un proceso. Hay que empezar orientando, esclarecendo, aclarecendo, hablando, sacando las dudas, se poniendo a disposición para preguntas sobre el tema. Cuanto más luz, mejor. Más temprano el candidato va a quedarse seguro, tranquilo, para una tarea que puede ser la más importante de toda su reencarnación. Muy bien. Por eso mismo, los amigos desencarnados, siempre que sean responsables y conscientes de los propios deberes delante de las leyes divinas, estarán entre los hombres exhortándolos a la bondad, al servicio, al estudio, al discernimiento, por cuanto la fuerza mediúnica en verdad no ayuda y no edifica cuando esté distante de la caridad y ausente de la educación. Este es un capítulo muy lindo. Entonces, ahora estamos concluyendo este tema de la eclosión. Y entonces yo me permito sugerir que antes de pasar para ustedes cuanto a alguna inquietud, hay un mensaje que se llama Médiuns Principiantes. Vamos a leerla para una especie de conclusión.
En el intercambio espiritual, encontramos un vasto grupo de compañeros necesitados de especial atención, los medios iniciantes, muchas veces fascinados por el entusiasmo excesivo delante del impacto de las revelaciones espirituales que los visitan de lleno, solicitan el entendimiento y el apoyo de los hermanos expertos para que no se pierdan a través de brillantes engaños. Para cada medio urge el deber de estudiar para discernir y trabajar para merecer tanto cuanto para nosotros. Admitido a construcciones de orden superior, miren qué hermoso, el medio es convidado a discernimiento y a la disciplina para que se aclare y perfeccione las facultades, cabiéndole apartarse de quererlo todo y de todo quererlo hacer a lo que somos llamados todos nosotros cuando estamos aún muy maduros en la vida, por lo que se acostumbran a la rebeldía y a la perturbación. Ayudemos a los medios iniciantes a percibir que en la mediunidad, como en cualquier otra actividad terrestre, no hay conocimiento real donde el tiempo no consagró a aprendizaje y que todos los encargos son nobles, donde la luz de la caridad preside las realizaciones. Para ese fin, conduzcámoslos a esclarecerse en los principios saludables y libertadores de la doctrina espírita. Medios para fenómenos surgen en todas partes y de todas las posiciones sociales, por ejemplo. Medios para la edificación del perfeccionamiento y de la felicidad entre las criaturas son solo aquellos que se hacen auténticos servidores de la humanidad. Autoría de Emmanuel en el libro Estudie y Viva. Muy lindo también, ¿no? Entonces, queridos, podemos nos quedarmos por acá en términos de el estudio teórico, dejando para el próximo miércoles estarmos estudiando sobre el papel de la mente en la mediunidad, pero en la otra semana, creo. Entonces, tenemos algunos minutos para lo que quieran. Entonces, estamos estudiando sobre la mediunidad hace algún tiempo. Entonces, yo podría decir que cualquier pregunta que cualquier uno de ustedes pueda desear hacer, estamos acá, tenemos una hermosa oportunidad. Mediunidad de un modo general, no solo sobre la eclosión, que fue el tema de hoy y del otro último miércoles. Entonces,
Sergio, quería hacer un comentario como reforzando algo que dijiste, ¿no? Cuando trabajamos en una casa espírita y que estamos ahí en esto que es como la atención fraterna o el espacio de diálogo, como llamamos en nuestra casa, eh, es inmensa la cantidad de personas que llegan con esto, que no sabe qué le está pasando, ¿no? Esta eclosión de mediunidad, a veces de niños, los padres muchas veces desesperados, ve espíritus, pero no creen nada, piensan que están locos, llevan a los psiquiatras, a los psicólogos, lo empiezan a medicar porque están teniendo delirios. Entonces, a la necesidad también, ¿no? De que estemos siempre, como decía ahí, los dirigentes estudiando, nos preparando. Entonces, en cualquier trabajo que vayamos, papel desarrollar en la doctrina espírita, pero la importancia del estudio para tener la calma, la lucidez, de poder orientar a esos padres que llegan desesperados. Me acuerdo muy, muy claramente de una chica que llegó una vez y no, no quiero saber de esto, quiero que me saque esto, ustedes me tienen que sacar, yo no quiero mediunidad. Y esto, gente, es muy común. La gente llega realmente en un estado de perturbación porque tienen miedo, no saben lo que están viendo, que es la falta de conocimiento, la eclosión de esta mediunidad que les da la oportunidad de tener un contacto más frecuente y más contundente con el mundo espiritual, los dejan bastante perturbados. Y qué importancia también de nosotros que vivimos, como decías, un montón de países que todavía no tienen, ¿no? Una casa espírita, nosotros agradecer que en esta vida Dios nos permitió tener contacto con la doctrina espírita, aprender, para que de esta forma podamos ayudar. Y que cada vez que tengamos oportunidad de hablar de que sí existe espíritus, mira que no estás loco, mira que la gente puede ser ayudada a comprender lo que pasa. Entonces yo creo que reforzar esto para nosotros espíritas, para que podamos divulgar, ¿no? En este momento hay un montón de gente que está desesperada pensando que son locos y no lo son y necesitan de ayuda. Y también, Juliana, hay algunas personas que asocian estos síntomas de la mediunidad y la idea de una influencia de seres ocultos, invisibles, a cosas malas que tienen a ver con una cultura relacionada a películas de cosas muy impactantes, pero negativamente. Entonces, como usted decía, quieren que les saquen, porque es como si fuera una necesidad de una cura para que cualquier influencia se quede lejos, para que la persona, sea niño, joven, se quede libre de algo malo, porque se asocia a cosas malas. Por eso también es importante hablar bien, ¿no? De toda una parte iluminada, maravillosa, buena, capaz de llevar a cosas muy provechosas, de adelantamiento espiritual, moral, es resultado de la ignorancia. Por eso, aclaramiento, divulgación de la verdad, estudio espírita y charla. Hay que aclarar, hay que hablar mejor para que cada caso se pueda suplir del que sea necesario para cada uno, ¿no? Entonces, ¿algo más? María, por favor. Sí, que el conocimiento como símbolo de luz, de iluminación, y que mayoritariamente
lo que decía el doctor Sergio, eso que conocemos la mayoría de los casos que relacionan la mediunidad como algo negativo, vinculado a seres malos, a Satán, a todas esas cosas. Generalmente llegan de esa manera las personas, atemorizadas, porque al no conocer el tema tienen miedo, y piden eso, que se les retire eso de lo que sienten, ¿verdad? De esos síntomas. Entonces, por eso decía que el conocimiento de la mediunidad como símbolo de iluminación, de luz, de guía, porque cuando uno va teniendo una base de conocimiento sobre esto, entiende que es algo maravilloso, que es algo que no es nuestro, que uno lo recibe y lo puede transformar en bien hacia los demás, y mismo a las personas que están recibiendo la mediunidad y no conocen, porque lo primero dicen, estoy loca, y bueno, y va por ahí el tema, la falta de conocimiento. Muchas gracias. Y es también por causa de este tipo de ignorancia que estos fenómenos se fueron con el tiempo ajustados a problemas psiquiátricos, a una pérdida de una buena salud mental. Pero no es así. Este tipo de interpretación tiene algún sentido, porque muchos enfermos psiquiátricos tienen alucinaciones y puede ser solamente una visión de espíritus que por causa del desconocimiento de nuestros colegas psiquiátricos hay una interpretación como un síntoma de trastorno mental. Entonces, solamente el estudio, la buena voluntad de los hermanos que estudian el tema para que cualquier uno tenga una buena orientación, que sea una cosa segura, tranquila, natural, bienvenida, inclusive. Y entonces vamos a necesitar de mucho tiempo, siglos, muchos siglos de estudio y vivencia para que un día todo el mundo conozca todo eso con una idea de la verdad. Una cosa buena, una cosa necesaria para la evolución de la humanidad. Muy bien. Entonces, ¿están todos bien? Creo que sí, ¿no? Bien. ¿Qué tal? Hicimos una oración de cierre, la fluidificación del agua de todos. ¿A quién gustaría? María Emilia, yo siempre te pido que tú puedas hacer la oración de del cierre del encuentro, y yo voy a pedirte también. Otro día en la fluidoterapia fue María Emilia que ha hecho la oración de cierre también. Entonces vamos contigo, todos nosotros. ¿Cierto, Frankie? Muy bien. Entonces, Emilia, adelante, Bien. por favor. Bueno, los invito a todos los presentes del plano espiritual que nos acompañan, y los encarnados que estamos aquí felices
agradeciendo a nuestro Padre Celestial esta oportunidad de estudiar juntos y ayudados por el plano espiritual, aquellos espíritus encargados de orientarnos, de enseñarnos, que tanta paciencia tienen con nosotros. Agradecemos, Padre Celestial, infinitamente bondadoso, inteligencia máxima, que organiza este universo. A Jesús, nuestro maestro guía, que comanda este planeta. Gracias, Jesús, por darnos esta oportunidad. Y al Padre Celestial, por mostrarnos la inmensidad del universo perfectamente en funcionamiento. Te damos gracias, Señor, a los espíritus que vienen a ayudarnos, que algún día pasaron también seguramente por este planeta y que hoy están desde otros planos por haberse superado espiritualmente, están enseñando el camino que tenemos que seguir. Te damos gracias, Padre, por ir comprendiendo que el camino es el estudio para poder progresar y tener conocimiento de que somos responsables de nuestro desarrollo moral, nuestra dedicación, tener buenos hábitos, resistir siempre, porque la fe nos da la confianza de que nada sucede al acaso. Sabemos, Padre, que hay una programación hecha por ti, Padre Celestial. Tú nos creaste, tú tienes nuestra historia y siempre nos proporcionas todo, absolutamente todo lo que es bueno para nosotros. Por eso en esta tarde, reunidos en pensamientos amorosos, pensamientos de amor, de unión, de respeto, porque eso también tenemos que lograr. Ayúdanos, Dios. Te suplicamos, porque los mundos en el universo, todos tus mundos, trabajan y se desarrollan en equipo. Y tenemos que comprender que nosotros tenemos que lograr eso. Nos falta muchísimo a todos los que vivimos en este planeta. Comprender que evolucionamos en equipo, evolucionamos en sociedad y el camino, el instrumento es estar en equipo, porque solos no logramos, necesitamos unos de otros. Por eso te rogamos, Dios, que nos ilumines, que nos sostengas, seguramente a través de tus trabajadores del espacio, de nuestros ángeles de la guarda y de todos aquellos que trabajan junto a los ángeles de la guarda, que nos sostengan con sus manos espirituales para que tengamos fuerzas, confianza, perseveremos en el estudio y que los espíritas tenemos más responsabilidad aún. Muchos fallamos, nos equivocamos y volvemos a retomar el camino. Pero ya tenemos ese conocimiento del más allá que nos espera y que es hermoso.
que toda esta paz y este amor que estamos sintiendo seguramente en nuestros corazones se expanda en cada uno de nosotros, encarnados y desencarnados que están escuchando. Si algún hermano desencarnado por curiosidad se arrimó al ambiente, también ofrecemos este amor y pedimos a los equipos encargados de ayudarlos, que puedan llevarlo a algunas colonias donde van a ser ayudados. Y también pedir para que, una vez terminada esta clase, esta luz y esta paz divina que estamos sintiendo se expanda en nuestras familias, cada uno de los integrantes de nuestras familias. Y cuando digo familias, no me refiero solamente a la sangre, a las familias espirituales, a los que están sufriendo dolores, a los que están perdidos, o quizá a aquellas personas que están sintiendo sensaciones que no saben explicar y que puede hacer la mediunidad, que también puedan recibir ayuda, un ángel de la guarda, encarnado, desencarnado, y que puedan llegar a los centros espíritas, que son lugares de luz, para poder llegar al camino que nosotros también estamos buscando, aprender para hacer el bien para nosotros mismos y para todos aquellos que se cruzan en nuestro camino. Gracias, doy nuevamente gracias, y la palabra más hermosa que vamos a dejar, los invito para cerrar esta oración, es gracias. Muito bem, muito obrigado, Obrigada. Muchas gracias. Maria Emília. Gracias. Estão todos bem?